Hoy vamos a hablar sobre salud y nutrición. Creo que son dos ámbitos que están bastante relacionados. El tema de la nutrición, no en todos los sitios puede haber un nutricionista, entonces algunas veces como médicos relacionados con el deporte, pues tenemos que saber ciertas cosas de la nutrición, ¿no? Entonces, hoy, sobre todo, lo que vamos a tratar es, más que otra cosa, el tema del reconocimiento médico. En este caso sería, pues, para ver las diferentes estrategias, las diferentes pruebas nutricionales que hay que hacer, porque nos vamos a enfocar en ese sentido, ¿vale? Evidentemente vamos a explicar un poquito todo, pero yo sobre todo me quiero enfocar en el ámbito más nutricional. Este es el índice que vamos a seguir y para no enrollarme y ser un poquito directo, porque hay mucha materia y no me quiero enrollar con estas cosas introductorias, pues vamos a empezar con lo primero, ¿no? Entonces, ¿es importante valorar la nutrición en un deportista? Bueno, yo creo que la respuesta es más que obvia, ¿no? Sí, claro, es fundamental que nosotros podamos tener, pues, acceso a según qué pruebas a nivel nutricional, a según qué información. ¿Por qué? Porque hace unos años, por desgracia o por consecuencia, o yo qué sé, por la situación, pues no había a lo mejor tantos recursos a nivel médico, a nivel nutricional, y no se veía como esa relación entre nutrición y rendimiento, pero ahora está más que de sobra probado que descanso, nutrición, rendimiento están totalmente relacionados, esas tres variables. Entonces, hay que dar prioridad a cada una de las tres variables, ¿no? Si queremos un correcto rendimiento, queremos rendir en nuestra actividad física y que nuestros deportistas puedan rendir, tanto el descanso tiene que ser fundamental y tiene que ser pues, beneficioso, productivo, completo, por decirlo así, como la nutrición, ¿no? En este caso, sabemos que la nutrición, evidentemente, es lo que nos va a dar la energía para poder entrenar y competir. También va a hacer que la recuperación sea mejor, que creo que es un aspecto fundamental. Y luego también va a reducir el riesgo de lesión, ¿vale? Si tenemos una correcta nutrición, una correcta ingesta de proteínas en este caso, pues normalmente la nutrición va a hacer ese apoyo para que la recuperación incluso de una lesión pues sea mucho más importante y sea mucho más, entre comillas, rápida o adecuada, ¿vale? También el tema de la suplementación, pero bueno, hoy no nos vamos a meter tanto en temas de suplementación, aunque también es un aspecto que en el alto rendimiento y en este caso en nuestros pacientes deportistas, pues está más que de moda y más que en boga porque es fundamental, ¿vale? Dentro de lo que es la valoración de un deportista, primero tenemos el típico reconocimiento médico. En este caso, es importante explicar pues, la historia clínica general y los antecedentes médicos, pues lo que explicaríamos o lo que preguntaríamos a cualquier deportista, ¿vale? Ahora lo especificaremos un poquito más en siguientes diapositivas, pero para que nos hagamos un poquito un esquema, ¿no? Típica historia clínica que a un paciente, incluso sin ser deportista, le haríamos. El historial deportivo, que es algo específico de nuestros pacientes deportistas, ¿no? Valga la redundancia. En este caso es muy importante centrarnos en las lesiones que ya hayan tenido y en los posibles alteraciones a nivel de la biomecánica, pues si tiene una dismetría, si tiene pues no sé, un condicionante, en este caso, ya sea a nivel médico, a nivel físico, a nivel nutricional, que ahora hablaremos de ello, que pueda condicionar ese rendimiento, eso es fundamental, ¿vale? Y por supuesto, la exploración física, ¿vale? Incluyendo, pues eso, a nivel cardiovascular, una auscultación cardíaca, una auscultación pulmonar y luego también a nivel de esa patología muscular o del sistema musculoesquelético. Es importante que nosotros valoremos cada una de las articulaciones implicadas. En este caso, si vamos a valorar, por ejemplo, a un deportista que se dedica al fútbol, pues es importante que valoremos su tren superior, el hombro, la muñeca, todo lo que queramos, pero sí, o sea, si es portero, evidentemente sí, pero si ocupa una posición dentro del campo que no sea el portero, predominantemente nos tendremos que centrar en el apartado más del miembro inferior, ¿vale?
Si nos metemos ya en el aspecto más de la evaluación nutricional, es importante hacer una buena entrevista nutricional, es decir, un buen cuestionario, unas buenas recaudación de datos, ¿no? Valga la redundancia de esos datos, es fundamental. Claro, esto es muy subjetivo y nos tenemos que fiar mucho de lo que nos diga nuestro deportista. Entonces, para eso yo creo que necesitamos otro tipo de pruebas que sean más objetivas. En este caso tenemos las mediciones como puede ser pues, la antropometría o otros métodos que vamos a ver para medir la composición corporal que van a ser más objetivos, porque no todo va a ser la opinión o lo que haga un deportista o lo que diga, ¿no? Nos tenemos que fiar con datos objetivos, ¿no? Y por supuesto, tenemos las pruebas complementarias a nivel médico, ¿no? Es básico hacer un electrocardiograma, que es lo que es más obligatorio, ¿vale? Y yo siempre recomiendo, ¿vale? Hacer una analítica de sangre también para una evaluación correcta a nivel nutricional. Hay que ver si tenemos algún déficit pues, de vitamina D, alguna alteración a nivel del tiroides, pues no sé, de repente descubrimos que nuestro paciente es diabético, ¿no? Pues eso también es fundamental, claro, para el rendimiento deportivo. O que, no sé, tiene una alteración a nivel del colesterol, otros muchos factores o otros muchos valores en la analítica que hay que ver. Y de orina, pues sobre todo para ver si tiene algún problema a nivel renal, si está excretando exceso de proteínas, por ejemplo. Es verdad que hay que tener cierto cuidado porque no todas las alteraciones a nivel de una analítica de sangre son alteradas o son patológicas, mejor dicho, en un deportista, ¿vale? Eso es muy importante. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido, una CK, ¿vale? Una creatinina elevada en un paciente deportista que el día anterior ha tenido una sesión de entrenamiento brutal, pues te puede dar unos valores de 400 o 600, que a lo mejor en una población normal nos estaríamos incluso tirando de los pelos de decir, está posiblemente haciendo una radiomielisis, y no, en un deportista es totalmente normal. Entonces hay que tener cierto cuidado, incluso el colesterol elevado, hay que tener cuidado porque con estrés, tanto físico como mental, pero sobre todo en este caso, que es lo que nos interesa, el estrés físico, porque haya tenido un partido el día de antes, etcétera, etcétera, puede verse elevado. Entonces hay que tener cierto cuidado con según qué parámetros. Y luego, otra cosa que sí que recomiendo, pero claro, esto no, hay en algunas guías o en algunas federaciones, mejor dicho, que lo incluyen, que lo recomiendan, en otras que lo aconsejan, pero que no es obligatorio. Entonces, yo si se tiene acceso, sí que recomiendo hacer tanto el ecocardiograma y o la prueba de esfuerzo, ¿vale? Sea con una ergometría o con una ergospirometría, que será una prueba de esfuerzo con gases, ¿vale? Que eso lo veremos más adelante ahora mismo, ¿vale? En cuanto a ejemplos de cuestionarios, ¿vale? La FIFA, si nos dedicamos al mundo del fútbol, tiene un cuestionario que es como lo básico, por decirlo así, que podemos pasar a nuestros jugadores. Esto es público y esto es gratuito. A mí me parece que es un poco, primero, subjetivo y luego también es un poco escueto en según qué cosas, ¿vale? Es como muy genérico, no es muy específico, pero bueno, a lo mejor para deportistas amateurs, si queremos hacerlo un poquito estandarizado y luego aportar más cosas, pues esto nos puede servir como una base para cosas que preguntar. En cuanto al reconocimiento médico como tal, ¿vale? Tenemos lo que hemos comentado antes, la historia clínica general y el historial deportivo más específico de nuestros deportistas. Tenemos que preguntar lo básico, ¿vale? Es muy importante saber si ha tenido algún tipo de enfermedad de cualquier característica, haya afectado o no, o pueda afectar o no pues al rendimiento deportivo, pues porque yo qué sé, por ejemplo, tiene asma y es fundamental, pero es que tiene una patología a nivel del, no sé, un colon irritable y también puede afectar al rendimiento deportivo, o tiene una anemia, que lo veremos a posteriori, y por supuesto puede afectar al rendimiento deportivo. Entonces es importante saber el contexto médico, porque no dejamos de ser médicos de nuestros deportistas. Por supuesto, hay que conocer la disciplina deportiva y cuántas horas dedica a esa disciplina. No es lo mismo un deportista amateur que dedica, no sé, un día a la semana y una pachanga el sábado, que un deportista profesional no sé, de gimnasia rítmica que dedica 4 horas todos los días, 6 días a la semana a entrenar. Pues evidentemente las necesidades no van a ser las mismas, las patologías no van a ser las mismas y
hay ciertas variables que hay que tener muy en cuenta porque no siempre es lo mismo. El nivel deportivo es fundamental, ¿vale? En cuanto a lo que hemos comentado, lesiones deportivas, importantísimo, sobre todo si han requerido tratamiento quirúrgico. Pues una persona que se ha tenido que operar de una inestabilidad de hombro o se ha tenido que operar de un cruzado. Por supuesto, habrá que incluso hacer pruebas complementarias, sea de imagen o no sea de imagen, referidas a esa zona, pero también una exploración más exhaustiva de esa zona. Ya si depende de nosotros, incluso que ese jugador, pongamos un ejemplo, sea traspasado o no, pues con más razón para tener una información precisa de esa articulación o de esa patología que ha tenido antes. Pero ya no hace falta que sea una cirugía. Si es un paciente o un deportista o una deportista que ha tenido muchas lesiones a nivel muscular del recto anterior derecho, por ejemplo, pues es fundamental ver muchas características que tiene esta persona, sea a nivel nutricional, sea a nivel de hábitos, sea a nivel de si tiene una alteración biomecánica, pero también a lo mejor ver con la ecografía si tiene alguna cicatriz que pueda dar problemas, si tiene incluso una lesión activa en el momento actual. Es fundamental hacer un reconocimiento muy exhaustivo de según qué patologías, ¿no? En este caso, y dado que lo fundamental y lo más principal y lo que nosotros vamos a hacer principalmente es el aparato musculoesquelético, pues como hay razón para el aparato musculoesquelético y las lesiones previas que pueda tener ese deportista, ¿vale? Luego, a nivel de las pruebas médicas complementarias, lo que hemos comentado, un electrocardiograma fundamental. Esto lo exigen prácticamente cualquier federación para un reconocimiento medio básico, de la edad que sea infantil, es decir, menor de edad, o sean adultos. Lo suele incluir como obligatorio, ¿vale? Lo que hemos comentado, el análisis de sangre, me parece que si se tiene acceso es bastante importante, al igual que la analítica de orina, aunque considero que es menos importante. Pero un análisis de sangre, al igual que, por ejemplo, una coagulación, si no tiene un antecedente de una patología, creo que no es tan importante. Creo que un hemograma, una bioquímica, sí que es importante. Lo que hemos comentado, el ecocardio y las pruebas de esfuerzo, pues depende. Depende mucho de la federación, depende mucho. Exigencia normalmente no va a haber prácticamente en ningún sitio, incluso en el fútbol profesional de primera división, no hay obligatoriedad de hacer por lo menos una prueba de esfuerzo. Un ecocardio sí que la grandísima mayoría lo hacen, pero una prueba de esfuerzo no tienen por qué hacerla, aunque muchos lo hacen, ¿vale? Pero yo sí que recomiendo, si tenemos a un paciente que es deportista de según qué rendimiento, pero incluso que no esté federado, viene un paciente a nuestra consulta y de repente es un deportista que está preparándose su primera maratón. Es un deportista que a lo mejor está corriendo 5 días a la semana con un kilometraje total de a lo mejor, pues, 70, 100 kilómetros a la semana. Pues es una persona que está exigiendo su cuerpo muchísimo. Entonces, yo a esa persona, para tener las cosas pues bien atadas y que no haya ningún riesgo, yo sí que le recomendaría hacerse una prueba de esfuerzo, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser solo en personal o en deportistas de élite, pero yo sí que lo recomiendo porque creo que si tenemos acceso a ello, recomendarlo nos puede dejar mucho más tranquilos y que nos vayamos a la cama sin tener ninguna dificultad del sueño a nosotros como médicos, sinceramente. Si ya nos centramos más en lo que es la evaluación nutricional, tendríamos que empezar pues, por las típicas preguntas, ¿no? Dirigidas al deportista de si ha tenido algún problema pues, con alguna intolerancia, alguna alergia con algún, con algún alimento como tal, ¿vale? Es importantísimo, ¿vale? De cara a viajes con equipo, pues yo qué sé, si depende de nosotros que haga unos menús o nosotros le vamos a hacer unos menús. Es verdad que esto es más tarea del nutricionista, pero que nos podemos ver involucrados en esta tarea, pues evidentemente es importante saber si tiene alguna alergia, alguna intolerancia, si tiene alguna enfermedad digestiva, ¿vale? Es decir, si tiene una mala absorción, tiene una enfermedad que le condicione pues, una alteración a nivel, por ejemplo, de la microbiota o de la mucosa intestinal, pues no sé, colitis ulcerosa, un Crohn, fundamental saberlo. O sea, es fundamental porque este paciente a lo mejor tiene unos déficits nutricionales que a primera vista no los podemos ver o que se lesiona mucho y no sabemos por qué, y a lo mejor tiene que ver con esto. Entonces es importante saberlo, ¿vale?
También el patrón diabético, perdón, el patrón de comidas y la distribución de dichas comidas, ¿vale? No es lo mismo una persona que hace 5 comidas al día que una persona que hace una. Y luego, importante saber ese timing de comidas, ¿vale? Saber si hace 2 comidas antes de entrenar y una después, ese tipo de cosas parece una tontería, pero saber con qué energía empieza el entrenamiento o la actividad física y si después va a tener una cierta reposición para mejorar esa recuperación es fundamental, ¿vale? O sea, la comida pre y post entrenamiento importantísima a nivel de el deportista. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una restricción de carbohidratos, es fundamental que esos carbohidratos los centremos en la comida pre-entrenamiento y en la comida post-entrenamiento, o pre-competición y post-competición. Fundamental. También, por supuesto, saber si tiene alguna restricción en según qué alimentos, si es vegetariano, si sigue una dieta cetogénica, si es vegano, porque claro. Esto puede condicionar que necesitemos suplementar, por ejemplo, si es vegano con una B12, si es una dieta cetogénica, probablemente tengamos que tener un control más estrecho de su colesterol. Entonces hay que tener cierto cuidado con algunos patrones de comidas también. Por supuesto, la hidratación es la gran olvidada, ¿vale? Al final sí que hablo un poquito de la deshidratación, pero sobre todo, o sea, el saber que nuestro deportista bebe y bebe lo suficiente es fundamental, ¿vale? Y luego la suplementación, que no me quiero meter mucho en este aspecto, pero sí que es importante saber, pues eso, qué tipo de suplementación, cuándo se la toma, con qué relación y con qué objetivo, porque algunas veces ese deportista está equivocado. En cuanto a la valoración del estado nutricional, por supuesto, hay que saber los requerimientos nutricionales de nuestro deportista. Lo dicho, esto es más tema de nutricionistas, pero nosotros, en según qué contextos, o nos vamos a tener que ver más involucrados o queremos vernos más involucrados porque no tenemos acceso a lo mejor a un nutricionista o el deportista no tiene acceso a ese nutricionista, ¿no? Entonces, para el cálculo de las kilocalorías de la tasa de metabolismo basal hay mogollón de funciones, ¿vale? Es verdad que la que está ahora más un poco pues, de moda, ¿vale? Es la de Mifflin, yo creo que es como la que más estandarizada, pero hace 10 años era la de Harris Benedict, la de McGregor, o sea, hay varias bueno, pues cada uno utiliza un poquito la suya, pero bueno, es verdad que ahora sobre todo es esta, ¿vale? También es importante, ya que calculamos la tasa de metabolismo basal, calcular el gasto energético total, ¿vale? Es decir, la tasa de metabolismo basal multiplicado, no me quiero meter mucho en estos temas, por un factor de actividad física en función de el número de sesiones que tenga, el número de o la capacidad o la vida diaria que tenga esa persona, el número de factor, o sea, el factor este por el que se va a multiplicar la tasa de metabolismo basal, pues es fundamental. Por eso es importante saber si, es lo que digo, si nuestro deportista trabaja o tiene una vida sedentaria y si entrena 1, 2 días o 7 días a la semana. Por eso es fundamental, porque ese factor de actividad va a multiplicar por X nuestra tasa de metabolismo basal. Por supuesto, con saberlas los gramos por cada macronutriente también dependerá mucho pues eso, de los patrones de comida de cada persona, si es hombre y mujer. Y aquí tenemos las fórmulas, pero bueno, esto simplemente lo pongo pues para meramente informativo. Luego, otros aspectos que tenemos y que vamos a hacer, pero que es totalmente subjetivo, que son los registros o los calendarios de comida, tanto comidas como hidratación, ¿vale? Es totalmente subjetivo. ¿Por qué? Porque normalmente podemos hacerlo un día. Es verdad que es más recomendable y es más fiable, por decirlo, hacerlo de más días, ¿no? Entre 3 y 7 días recomiendo yo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que el deportista tiene que ser constante, que tiene que ser totalmente sincero, que no siempre se es, y que tiene que seguir una estructura para registrar esas comidas para que nosotros podamos inferir ciertos datos de sus patrones de comidas, de qué come, de cuántas cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Para esto yo siempre recomiendo ciertas apps a nivel del móvil, pues que son gratuitas. No sé, voy a poner un ejemplo que no quiero decir publicidad, pero MyFitnessPal es gratuito y lo puedes registrar cualquier comida. Hay 50.000. Yo creo que Fitmacro, creo que es otra, hay muchas, pero podemos
pues intentar que con ese registro de comidas, pues nos va, incluso no lo puede exportar si nosotros tenemos esa misma aplicación, pero bueno, nos va a ayudar a que ese registro pues sea mucho más estandarizado, sea mucho más fiable, incluso ya nos pueda dar ciertas ayudas en cuanto a las kilocalorías aportadas, etcétera, etcétera. Que pongo una foto de la famosa nueva pirámide nutricional, ¿vale? Que tanto revuelo ha causado, simplemente es pues por un dato que creo que hay que hacerse ver que esa sea la pirámide nutricional, porque, bueno, hay ciertas dudas en cuanto a eso. Estos son ejemplos de los registros tanto de comida como de hidratación, ¿vale? Simplemente para que hay miles de ellos y esto se encuentra por internet. Estos son recursos gratuitos que es simplemente para ayudar. Esto se puede dar tanto a los pacientes si somos endocrinos como a los deportistas si lo que queremos es valorar un poco qué es lo que está haciendo, ¿vale? Es importante, pues eso, registrar y que, por supuesto, evidentemente, que el deportista sea lo más sincero posible, ¿vale? En cuanto a las pruebas nutricionales, no, ya hemos dicho, necesitamos unos valores objetivos, como hemos comentado. Para eso está la antropometría, ¿vale? La antropometría lo que nos va a dar es una medición sistemática de unas dimensiones corporales de una forma estandarizada, ¿vale? Siguiendo los protocolos de la asociación de ISAC, ¿vale? Que es la Asociación Internacional de Antropometría. Lo que nos va a decir es que eh, hay que hacer una, dos, tres, cuatro, o sea, varias cosas, todo estandarizado, explicado según qué formas. Es verdad que algunas medidas son un poco, o sea, la toma de pliegue es un poco observador dependiente, pero va a ser poca variación porque lo que nos va a decir es cómo lo tenemos que hacer, nos va a dar con qué mediciones y con qué datos hay que hacer las cosas, entonces se pueden pues, sacar un poquito, incluso estadísticas, y se pueden comparar, ¿vale? Según qué datos. Es importante decir que la antropometría está hecha para valorar de un deportista de, no sé, el mes X al mes X más 2. No es para, o sea, no es para comparar, perdón, el deportista X con el deportista Y. No, es para comparar a lo largo del tiempo, ¿vale? Esto, lo que está sobre todo comprendido es, o lo que está compuesto es por las típicas medidas de peso, talla, índice de masa corporal. Es verdad que en deportistas es muy poco valorable, a mí no me gusta, pero bueno. Los perímetros, ¿vale? Ya sabemos, hay varios perímetros, brazo, cintura, cadera, muslo y pantorrilla son los que se suele medir. Los pliegues, hay muchos, aquí he puesto los 6 más comunes, hay gente que coge 7 porque coge el bicipital, pero bueno, tricipital, ¿vale? Que será el tríceps, su escapular, un poquito justo por debajo de lo que es la espina ilíaca, supraespinal, que es a nivel del oblicuo, del músculo oblicuo abdominal, el abdominal, que es el que vemos en la imagen, vemos que lo está cogiendo en vertical, ¿vale? Porque si lo cogemos en horizontal, coges lo que es, entre comillas, el famoso Michelin y se puede ver alterado ese pliegue, ¿vale? El muslo en la cara anterior y la pantorrilla. En cuanto a lo que son los diámetros, esto es verdad que se utiliza muy poco, ¿vale? Nos sirve un poco para saber un poco, pues, si queremos ya decir qué somatotipo tiene nuestro deportista, que yo creo que la verdad no es tan importante, sino saber pues una composición corporal estimada que nos va a dar ciertos datos más objetivos, ¿vale? Si ya queremos irnos puramente a los datos más objetivos que nos pueda dar una máquina, para eso tenemos la impedanciometría, ¿vale? Para eso lo que es una máquina, hay varias, ¿vale? Que lo que es una técnica que lo que hace es, nos va a medir la composición corporal midiendo la resistencia de cada uno de los tejidos que tiene nuestro cuerpo al paso de una corriente eléctrica, ¿vale? Lo que nos va a calcular es el contenido de agua corporal y de forma indirecta nos puede decir cuánta masa magra y cuánta masa grasa tenemos, porque la masa magra y la masa grasa, pues evidentemente no tienen el mismo contenido de agua. Entonces, diferencia ciertos tejidos y nos puede dar esos datos, ¿vale? Es verdad que hay algunas que funcionan mejor, como las de multifrecuencia, que son las famosas marcas, no quiero decir marcas, pero bueno, Tanita es la más conocida, tiene un coste mucho mayor. Esto normalmente es para deportistas de más rendimiento, porque el coste de estas máquinas pues, ronda los 10.000 euros, una cosita así, entonces esto no es para tenerlo en casa, por supuesto.
y las de monofrecuencia, que esto sí que es más, pues las típicas que vemos que se venden por 100, 200, 300 euros, que son las que tienes que agarrar o sea, tienes una báscula con unos no sé, con una parte metálica y luego tienes que agarrar otro aparato que también tiene partes metálicas, que es esa corriente que pasa de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Bueno, eso es más conocido, ¿vale? Y estas son las monofrecuencias. Otros métodos que podemos utilizar, ¿vale? Tendríamos la DEXA, pero claro, esto es lo ideal, de hecho es el gold estándar. Los deportistas de altísimo rendimiento, incluso los clubes de alto rendimiento, tienen una máquina de estas en sus instalaciones, ¿vale? Porque esto es lo más preciso que nos va a dar, tanto para la masa grasa como la masa magra. Problema, que esto cuesta una pasta, ¿vale? Si nos queremos gastar en la máquina, no te quiero ni contar, pero si nos queremos hacernos un estudio nosotros como deportistas o recomendárselo a nuestros deportistas, pues también va a tener bastante coste. Y también tiene un poquito de radiación. Es verdad que es mínima, pero tiene un poquito de radiación, ¿vale? Otras pruebas que es verdad que se utilizan ya prácticamente nada, ¿vale? Que será la pletismografía por desplazamiento de aire y luego, por ejemplo, una reso para medir un poco lo que es a nivel de la grasa. El TAC se utiliza incluso menos, pero estas últimas se utilizan muy, muy poco. Diría que el gol estándar es la DEXA, pero se utiliza relativamente poco. Y lo que más es una combinación entre antropometría con la medición de los pliegues con la bioimpedanciometría. Eso suele ser lo más frecuente, ¿vale? Llegamos al último apartado y a la última parte de este webinar. Vamos a hablar de 4 patologías, ¿vale? Muy rápidamente, no me quiero meter en ninguna en concreto, simplemente voy a dar aquí los datos y voy a decir ciertas pinceladas, no me quiero meter porque esto es para hacer un webinar de cada una de ellas, entonces no me quiero meter. Simplemente que tengamos en cuenta 4 patologías que son las más frecuentes. La última no es tan frecuente, pero la he querido meter, que son las más frecuentes en la población, tanto general como sobre todo deportista, que en este caso es lo que más nos interesa a nosotros como médicos del deporte. El déficit más importante y el déficit más común es la ferropenia, la anemia ferropénica, ¿vale? Evidentemente, pues un déficit de hierro, como ya sabemos. Esto se puede ver a través de una analítica, por eso hay que hacer analíticas de sangre. ¿En qué población se va a dar? Sobre todo en mujeres deportistas, ¿vale? En deportistas de resistencia también, ¿vale? Porque el uso del hierro es mucho mayor, pero sobre todo en mujeres deportistas por el tema de la menstruación, ¿vale? En edad fértil, evidentemente, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces es importante. Y luego en vegetarianos y veganos se puede ver en algunos casos por su consumo menor, que se intuye el consumo menor de evidentemente de carne, sobre todo de carne roja, que son alimentos ricos en hierro, entre otras cosas, ¿vale? Como manifestaciones, sobre todo, pues lo que vamos a ver es una fatiga, un bajo rendimiento, una disnea, una taquicardia, como que le cuesta, con una sesión larga, pues como que le cuesta tirar, que notamos pues que está poquito a poco cada vez más cansado. Esos síntomas nos pueden hacer pensar que pueda tener, entre las muchas cosas, una anemia ferropénica, ¿vale? En cuanto a lo que es el deporte como tal, vamos a ver que el V2 Max va a disminuir. Esto, por supuesto, lo vamos a ver si hacemos una ergospirometría. Si no, no lo vamos a ver. Bueno, una espirometría, pero esto se puede inferir, ¿vale? El V2, ahora hay aplicaciones incluso a través del móvil, incluso con los relojes tipo Garmin, cosas de estas que te pueden estimar el V2 Max. Es verdad que, bueno, no suelen fallar, pero es una estimación, no lo podemos tener como un dato fiable del todo, ¿vale? Nos va a dar mayor disnea, como hemos dicho, y luego, por supuesto, la recuperación va a ser mucho menor. En cuanto a la vitamina D, pues claro, esto es famosísima, el déficit de vitamina D. Sabemos que insuficiencia, que no déficit, no es lo mismo insuficiencia que déficit, por supuesto. La insuficiencia de vitamina D está presente en el 60% de los en España. Por tanto, también va a estar presente en nuestros deportistas y esto, pues lo que vamos a ver sobre todo es más frecuente en deportistas que su deporte o que pasan mucho tiempo dentro de, pues, no sé, en unas instalaciones deportivas, que su deporte no se practica en el exterior, que no tienen exposición solar, personas que trabajan en una oficina y que su deporte es, no sé,
jugar al ping-pong, por tanto, aunque hay pistas de ping-pong fuera, pero que lo van a hacer dentro de un pabellón, por ejemplo, pues ese tipo de personas podemos intuir que puedan tener un déficit de vitamina D. También se va a ver con una analítica de sangre, ¿vale? Parecido a la anemia ferropénica, lo que vamos a ver es una debilidad muscular, una fatiga, por supuesto, importantísimo, el mayor riesgo de fracturas de estrés, ¿vale? Sabemos que una hipovitaminosis D lo que nos va a hacer es que nuestra calidad del hueso vaya a ser mucho peor, ¿vale? Más frecuentemente incluso en mujeres posmenopáusicas, sobre todo, pero bueno, o sea, que esto se puede ver en cualquier momento. Por eso hay que tener mucho cuidado con un deportista que veamos que está pues, cada vez más cansado, pero es que luego aparte nos dice que, pues es que llevo corriendo esta semana, no sé, 70 kilómetros preparándome un maratón y es que me empieza a doler en quinto meta, que es que no puedo, que es que y llega un momento en el que no puedo ni caminar, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor hay que pedir una resonancia para descartar que no tenga una fractura de estrés del quinto metatarsiano, ¿vale? Ese tipo de cosas. Como hemos dicho, disminuye la fuerza, pero sobre todo lo que es más importante es que tiene mayor incidencia de lesiones. Esto está demostrado científicamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a tener peor, por decirlo así, peor calidad a nivel muscular, ¿vale? Va a recuperar peor lo que es el entrenamiento. Entonces es súper importante tener una vitamina D en rangos normales, incluso diría en rangos supraterapéuticos, ¿vale? Rangos normales es a partir de 30. Se ha visto que en un deportista, ¿vale? Hay estudios científicos que incluso recomiendan tener entre 40 y 50 nanogramos por decilitro, ¿vale? O sea, es bastante importante tener una buena vitamina D, ¿vale? Unos buenos niveles. Por entrar ya en este tema, ¿vale? Vamos a tratar esta tercera patología que será la baja disponibilidad energética, ¿vale? El síndrome de Rett o síndrome de baja disponibilidad energética asociado al deporte, por eso lo de la S, ¿vale? Las siglas. No es una entidad que sea muy prevalente ni muy frecuente, pero sí que es una de las que más relevancia está teniendo últimamente, ¿vale? Cada vez salen más estudios. Es verdad que se relaciona mucho más con la mujer que con el hombre, porque es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, pero ya se han visto casos de REDs en hombres y cada vez está tomando como más importancia porque estamos viendo que hay cosas que pensábamos que eran una cosa y luego es un REDS, y cosas que pensamos que es un REDS y no lo es, ¿vale? Es decir, no todo es esto, ¿vale? Hay una anemia ferropénica que puede darte unos síntomas muy parecidos a un REDS, pero que no es un REDS, ¿vale? Que es una anemia. Entonces hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque esto normalmente pasa en mujeres, en deportes que tienen baja ingesta de carbohidratos, como puede ser un deporte estético, el culturismo, por ejemplo, que cuando ya estamos en las últimas fases previas a una competición de culturismo puede provocarnos según qué problemas y puede derivar en un REDS, y en deportes de resistencia, ¿vale? Luego también ese miedo a engordar, por eso también algunas veces es más frecuente en mujeres, en deportistas, varones o mujeres que están en un tanto por ciento de grasa corporal bajísimo, en esos hay que tener cuidado, ¿vale? En cuanto a las manifestaciones, pues sobre todo lo que vamos a ver, pues eso, una fatiga, por supuesto en la mujer, que es el dato más importante, pero no solo este, la menorrea, ¿vale? Es el dato más frecuente, porque en el hombre podemos ver un hipogonadismo, pero eso es complicado, ¿vale? Saber que tiene un déficit a nivel de su líbido, primero es difícil que lo comente, ¿vale? Por los temas, por los tabúes a nivel cultural, y luego es más complicado de ver, ¿vale? Lo que nos va a hacer sospechar muchas veces es cuando ya tenemos una consecuencia. En este caso sería una fractura de estrés, que puede ser por una vitamina D, pero también puede ser por un REDS. Cuando ya tenemos esa lesión, cuando algunas veces podemos empezar a pensar en el REDS. Por desgracia, pues eso, ya pensamos cuando ya tenemos la consecuencia. Pero bueno, para que lo tengamos en mente. Por último, voy a hablar de la deshidratación. En este caso, simplemente lo que he puesto es qué es lo que pasa, las consecuencias cuando perdemos líquido en nuestro cuerpo, ¿no? Si perdemos un tanto por ciento de nuestro peso corporal en líquido, pues podemos ver que desde que va a disminuir un poquito la resistencia, un poquito de mareos, no sé qué, si perdemos un 3%, hasta llegar a un fallo vital cuando nos pasamos de 7-8%, ¿vale? Entonces, lo más importante de la deshidratación es prevenirla. ¿Cómo se hace? Registrando
la hidratación de nuestro deportista. Y luego, por supuesto, si vamos a competir o vamos a entrenar en ambientes muy húmedos, sea la costa del Levante española, sea en las Islas Canarias, por ejemplo, pues la ingesta tiene que aumentar. La ingesta es verdad que cuando tenemos que meter mucha agua porque tenemos mucha sudoración, que esa ingesta también lleve algunas sales minerales, predominantemente sodio, como ya sabemos, ¿vale? El sudor predominantemente es pérdida de sodio, no tanto potasio, por tanto, un agua con 1 gramo de sal, por ejemplo, puede ser más que suficiente y no hace falta hacer ninguna barbaridad ni hay que tomar una suplementación, que también puede venir bien, pero se puede hacer simplemente con un poquito de sal en el agua común, ¿vale? ¿Cómo podemos medir la deshidratación o cómo podemos verla de una forma como más objetiva? ¿Vale? Es verdad que puede variar, porque depende un poco de nuestro deportista, del momento del día también, pero si vemos el color de la orina, muchas veces podemos saber si tiene una hidratación correcta o por contra, pues tiene una deshidratación grave. Por tanto, es importante si tenemos un seguimiento, entre comillas, diario de nuestro deportista y estamos haciendo una pretemporada, somos un equipo de rugby de Bilbao y nos hacemos una pretemporada en el Mar Menor, pues vamos a tener mucha más sudoración, vamos a tener mucha más deshidratación, por tanto, a lo mejor controlar la orina de nuestros deportistas o el color de la orina puede ser una forma muy rápida de intentar prevenir una deshidratación que nos puede llevar a problemas incluso fatales, ¿vale? Pues simplemente con esto he llegado al final del webinar, ¿vale? Creo que he dado unas pinceladas un poquito generales, no me he querido meter tampoco en cosas muy, muy específicas, pero es importante que si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier consulta, que no dudéis en preguntar, por supuesto, estamos para esto, ¿vale? Tanto yo como Amir dejo mis contactos, o sea, dejo mi Instagram sobre todo, ¿vale? Mis redes sociales y dejo un email al que podéis mandar pues si tenéis alguna duda respecto al webinar, os vamos a ayudar en todo lo que podamos, en todo lo que esté en nuestra mano. Así que no dudéis en preguntarnos, que nosotros vamos a estar encantados de ayudaros a todos y todas para intentar que aprendamos todos juntos, porque yo aprendo de vosotros y vosotros aprendéis de mí. Pues nada, simplemente daros las gracias. Espero que sea de provecho este webinar y nada, cualquier duda ya sabéis que podéis escribir tanto al email como a las redes sociales y estaremos tanto las personas de Amir como yo encantados de responderos a todos.